Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo acá a hacerles esta charla sobre, en realidad, el riesgo de la anticoncepción hormonal y el cáncer de mama. A modo de introducción, veamos que me corra esto primero. Ahí. Contarles que, como bien decía José Antonio también, cada año a nivel mundial se diagnostican cerca de 1,5 a 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Claramente es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres, aproximadamente el 23% del total de estos. Y como decía José, es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. La etiología claramente es muy compleja. Existiría susceptibilidad influenciada tanto por factores ambientales como genéticos. Hay múltiples factores de riesgos asociados sin mecanismos causales directamente ligados. Existiría evidencia experimental y epidemiológica que sugiere que la exposición a hormonas endógenas promueven la carcinogénesis mamaria, y habrían factores relacionados a aumento de exposición a estrógenos durante la vida de la mujer, como por ejemplo la menarquia precoz, la menopausia tardía, etcétera, que se verían asociados a un mayor riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, ¿qué sabemos del uso de anticoncepción hormonal y el riesgo de cáncer de mama? ¿Qué evidencia tenemos? Y eso es lo que vamos a tratar de ver con esta presentación. Primero tenemos este trabajo, que es de los últimos publicados, se publicó en abril del año pasado, sobre el uso de anticoncepción oral como un factor de riesgo potencial para el riesgo de cáncer de mama. Es una revisión sistemática y posteriormente un metaanálisis de estudios de tipo caso control. Como les decía, se hizo una búsqueda sistemática en esas bases desde que se iniciaron hasta agosto del 2010. Se buscaron todos los trabajos de investigación en donde hubiese relación entre anticoncepción oral y desarrollo del cáncer de mama. Y, como les decía, se hizo una revisión sistemática y después un metaanálisis. Acá está cómo se hizo la realización de la búsqueda y la inclusión de los trabajos. Y se encontraron 79 trabajos de tipo caso control, en donde en 17 hubo una relación positiva o de riesgo y 26 un riesgo no significativo. Y en 9 hubo una relación protectora y en 27 una protección que no era significativa. Y posteriormente se hizo el metaanálisis, que se muestra aquí. No está perfecta la foto, pero les puedo contar que en el fondo, en todos estos 79 trabajos, se vio que no había diferencia entre las pacientes que alguna vez usaron anticoncepción oral versus las que nunca usaron. Estos, como les expliqué, eran estudios de tipo caso control entre 1960 y 2008. Se hicieron algunos análisis de subgrupos, se trató de hacer un análisis por distintas dosis de las preparaciones, pero la separación se hizo por el año, se hizo por año, o sea, entre las pacientes que antes de 1986 y las posteriores a 1986. No se habla de qué dosis se usaban antes del año 86 y las dosis que se usaban posterior al año 86. Y como ustedes pueden ver aquí, efectivamente se vio que no hay diferencias para este rango de separación de año en ambos grupos. Posteriormente se trató de hacer un análisis de subgrupo en aquellas pacientes premenopáusicas menores de 50 años y aquellas pacientes posmenopáusicas mayores de 50 años, en donde tampoco se observó una diferencia significativa. Posteriormente se hizo un análisis sobre pacientes nulíparas y tampoco se observó una diferencia significativa entre las pacientes nulíparas y las que eran multíparas. Sin embargo, cuando se hizo un análisis en el uso de las pacientes previo a un embarazo de término, se vio un leve mayor riesgo con un P significativo de 0,04 y ese odds ratio. Y cuando el uso era por más de 5 años, también se vio un pequeño aumento del riesgo con un P de 0,02. Por lo tanto, los autores concluyen que los hallazgos en este trabajo sugieren que la anticoncepción hormonal no pareciera aumentar el riesgo, salvo cuando se inicia antes de un embarazo de término o se usa por más de 5 años. Posterior, entre comillas, a este análisis, que fueron trabajos hasta el 2010, pero es un trabajo que se publicó en el año 2017, que fue
muy bullado, tenemos este trabajo, que fue una cohorte nacional de las mujeres danesas, entre los 15 y los 49 años, que se hizo desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre del 2012. De esta cohorte se excluyeron todas las pacientes que tuvieran cáncer, salvo melanoma, las que tuvieran historia de enfermedad tromboembólica y las que tuvieran historia de tratamiento por infertilidad. Y fíjense que se llegó a una cohorte de prácticamente 1.800.000 pacientes y con un seguimiento promedio de prácticamente 11 años. La información sobre el uso de anticoncepción hormonal se sacaba de las prescripciones. Se asumía la suspensión de la anticoncepción si no había más prescripción, así como la continuidad si seguían habiendo. Se definió en uso o uso reciente si la suspensión había sido hace menos de 6 meses y uso previo si la suspensión había sido hace más de 6 meses. El dispositivo intrauterino se asumió que su uso era por al menos 4 años, salvo que apareciera otra prescripción entre medio o una información de embarazo. Y se usó el registro danés de cáncer para identificar los cánceres invasores. Se realizó una regresión de Poisson y se hizo seguimiento hasta la aparición del cáncer, la muerte de la paciente, emigración a otra parte, los 50 años o el término del follow-up el 31 de diciembre del 2012. Esta es la característica general de la población y quiero que vean aquí la edad las características de la edad de las pacientes, que están todas prácticamente sobre los 30 años, el porcentaje de nuliparidad de la población en cuestión, el antecedente familiar que existe en la población, y eso que se consideró solamente el antecedente como madre o hermana con cáncer de mama o ovario premenopáusico, el índice de masa corporal en esta población, que si bien es cierto, no es de sobrepeso, tenemos que tener en consideración que se obtuvo el IMC de solamente las pacientes multíparas, por lo tanto tenemos prácticamente el 50% de un IMC no conocido. Y se vio que efectivamente entre las que nunca habían usado anticoncepción y las que habían usado anticoncepción había un aumento de riesgo, y no solo eso, sino que además este riesgo iba aumentando con la cantidad de años de uso de anticonceptivos. Y este riesgo, además, una vez suspendido el método anticonceptivo, se mantenía incluso hasta 5 o 10 años después de haber suspendido el método anticonceptivo. Esto es el análisis que se hizo según los distintos tipos de prescripciones que habían, y se vio que había poca diferencia entre las distintas preparaciones. De hecho, cuando se hizo ajustes por la dosis de estrógeno, el riesgo general se vio atenuado, salvo para los casos de usuarias de Gestodeno, pero independiente de la dosis de estrógeno, como les mostré anteriormente, el riesgo aumentaría con los años de uso. Aquí se hizo un análisis de subgrupo en pacientes menores de 35 años y se vio que habían diferencias no tan importantes, salvo que aquí pueden ver con el uso del levonorgestrel, que se vio que era francamente mayor a diferencia de las otras preparaciones. Y cuando hicieron el análisis de las pacientes nulíparas, efectivamente había un mayor riesgo, pero no es tanto mayor al que se vio en el análisis principal, que era 1.2. Posteriormente, cuando se hizo un análisis en aquellas pacientes que habían iniciado anticoncepción antes de los 20 años, se vio que había mayor riesgo, pero los autores son súper categóricos en decir ellos mismos en el trabajo que la estimación de los riesgos fue muy imprecisa. Por lo tanto, tenemos que esto es una corte prospectiva, en donde efectivamente habría mayor riesgo en usuarias, este riesgo aumentaría con el tiempo, y el riesgo puede mantenerse. Pero tenemos que tener súper claro también que esta cohorte no se pudo ajustar por la edad de la menarca, la lactancia, el consumo de alcohol, la actividad física. Está lo que ocurre con el IMC, que está solo en las multíparas, y no existe la información de la exposición hormonal previo al enrolamiento.
La diferencia entre las que nunca usaron anticoncepción hormonal y las que actualmente o recientemente usaron fue de 13 por 100.000 personas años. Esto quiere decir que es un cáncer extra diagnosticada por cada 7.690 mujeres usuarias en un año. ¿Qué pasa con las pacientes con historia familiar de cáncer de mama y el uso de anticoncepción hormonal? Esta es la tabla resumen sobre los criterios de elegibilidad de la CDC, de la OMS sobre anticoncepción, y ustedes pueden ver aquí que en las pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama tenemos criterio 1, es decir, no existe ningún tipo de restricción. De hecho, tenemos este trabajo en donde se trata de analizar qué pasa con el uso de anticonceptivos orales en pacientes con historia familiar. Es una revisión sistemática en donde se buscó mujeres en edad reproductiva usuarias de anticonceptivos hormonales tuvieran cualquier tipo de antecedente familiar, cualquiera de estos antecedentes familiares de cáncer de mama, y se vieron 10 estudios y un metaanálisis, eran estudios de tipo cohorte y de caso control, y la verdad es que el metaanálisis no logra demostrar mayor riesgo, lo que se logró demostrar es aproximadamente 2,5 veces eventualmente mayor riesgo, y ese es el riesgo de cualquier persona por tener un familiar. ¿Qué pasa con las pacientes portadoras de una mutación BRCA o BRCA? Tenemos este trabajo que intentó ver qué pasaba con el uso de anticonceptivos orales en pacientes mutadas con el BRCA, tanto para el tema del cáncer de ovario como cáncer de mama. Nosotros vamos a analizar solamente los resultados para el cáncer de mama. Es una búsqueda entre el año 1995 y el 2018, como les explicaba, con esos criterios de búsqueda. Se encontraron 13 publicaciones, en donde además habían 4 metaanálisis y una revisión sistemática, pero los autores son súper categóricos en decir que existe mucha diversidad en la población, en los tipos de estudio, en los métodos estadísticos, en los criterios de inclusión. Por lo tanto, ellos mismos, después de esta revisión sistemática, no fueron capaces de realizar un metaanálisis. Aquí solo para mostrarles que son miles de estudios distintos, de distinto tipo, caso control. De hecho, la gran mayoría son retrospectivos y los autores concluyen que los datos son muy limitados. La mayoría de los estudios retrospectivos, especialmente para los BRCA2, existen claramente sesgos de reclutamiento y de sobrevida. Imagínense que hay estudios en donde los estudios genéticos de control no siempre estaban completos. Existen en estos estudios cirugías de reducción de riesgo incluidas, así como etnias específicas sobre representadas, pero el aumento de riesgo no puede excluirse, por lo tanto ellos consideran informar que podría conducir a un aumento. En suma, y como conclusión, debemos tener súper claro que los datos que tenemos son limitados, y tenemos que tener sumamente claro que existen otros factores de riesgo que son conocidos. Por ejemplo, el alcohol. 3 bebidas alcohólicas por semana aumentan un 15% el riesgo y aumentaría otro 10% por cada trago adicional que se tome en forma regular cada día. Sabemos el riesgo sobre el tema del sobrepeso en la posmenopausia, sobre la falta de actividad física, sobre el tema de la paridad. Una mujer con un primer parto a los 35 años tiene igual riesgo que una mujer que nunca ha tenido un parto, y tenemos aquí cómo va protegiendo la paridad a edades más tempranas. En la edad de la menarquia, sabemos que pacientes con menarquias precoces o menores de 12 años tienen entre 1.2 a 1.5 veces más riesgo que aquellas que tuvieron su menarquia después de los 14 años. La edad de la menopausia es lo mismo. Aquellas que tienen la menopausia después de los 55 años tienen 2 veces más riesgo de hacer un cáncer de mama que aquellas que lo tuvieron antes de los 45 años. Y tenemos que tener súper claro que estos factores la mayoría de las veces no han sido tomados en cuenta o han estado subestimados en los estudios. Por otro lado, las dosis de estrógenos de las presentaciones de los estudios versus las presentaciones actuales. ¿Qué pasa con las dosis de 20? Que prácticamente no existe ningún estudio que lo haya tomado en cuenta. Como les decía anteriormente, en el estudio danés, que es el más bullado de todos, existe 1.3 casos adicionales por cada 10.000 mujeres año, o sea, un caso adicional por cada 7.690 usuarios. En general, los metaanálisis no sugieren aumento en el cáncer total o la mortalidad de este. Por otro lado, tenemos uso de distintas formulaciones durante toda la vida, por lo tanto, quizás deberíamos hablar del riesgo en temas como de dosis acumulada.
Por lo tanto, la recomendación actual debería ser un asesoramiento previo a la prescripción y de manera personalizada. Y eso era lo que yo les quería presentar. Muchas gracias.